Corría el año de 1995 y yo trabajaba en Celaya. La situación era difícil, por lo que tenía que rolar turnos y buscar una manera de ahorrar el poco dinero que ganaba. Una fiel bicicleta era mi mejor amiga en ese entonces, ya que me ayudaba a transportarme a un punto donde podía tomar el camión directo a Celaya. Y así, poder regresarme a mi pueblo nuevamente en bicicleta. Una semana en particular me tocó trabajar de noche. Salí aproximadamente a las 11 p.m. Utilizaba el camino viejo, ya que era mucho más seguro debido a que no pasaban muchos autos por ahí. El día lunes que salí desde Juventino, el lugar donde dejaba mi bicicleta, sentía que me seguían. Yo volteaba y no veía absolutamente nada. Así pasó esa noche y la siguiente. El día miércoles la cosa cambió. Ahí sí ya me empezó realmente a dar miedo, porque justamente esa noche vi un extraño pájaro negro entre los árboles, mismo que iba brincando de árbol en árbol siguiéndome mientras iba en el camino. Le platiqué de esto a mi esposa, y me comentó que si volvía a pasar que rezara la Magnífica, una oración que es muy poderosa para la protección. El día jueves me pasó lo mismo. Le di más fuerte a la bicicleta y el pájaro se movía mucho más rápido atrás de mí. Empecé a rezar la Magnífica. Para mi buena fortuna ese día había luna, y cuando empecé a decir la oración en voz alta me sentí más liviano y pude pedalear mucho más rápido. El día viernes no lo pensé dos veces, y decidí irme por la carretera. Tuve la mala suerte de que un carro me aventó, pero gracias a Dios solo tuve algunos cuantos raspones. Cuando me encuentro con mi suegra esa misma noche, me comenta que mi esposa le había dicho sobre esa cosa, por lo que ambas rezaron por mí y me encomendaron a Dios, ya que como esa bruja había notado que frecuentemente pasaba por ahí, se había encaprichado conmigo y me asustaba. Gracias a Dios después de eso no me ha vuelto a ocurrir nada así, aunque ya no paso por esos rumbos, aún recuerdo esa situación y esa experiencia. Me encontraba de vacaciones en la Ciudad de México. Como tengo familia allá, nos quedamos hospedados con ellos. En dicha ciudad son muy comunes las vecindades, y mi familia rentaba en una tercera planta. Cerca de donde ellos viven hay una zona con cerros. Un día que me encontraba en la azotea viendo la ciudad, me llamó la atención algo que venía directamente de aquellos cerros. Al principio pensé que se trataba de algún pájaro, pero se veía algo grande para poder serlo. Cuando se acercó un poco más me quedé inmóvil. No lo podía creer. Esa cosa no era un pájaro, sino más bien una mujer que venía volando. Vi claramente cómo esa mujer se bajó en la azotea de una de las casas que se encontraba cerca. Pero lo más impactante de todo esto es que cuando esta mujer iba bajando, ya había otras personas esperándola. Llamé al resto de mi familia y ellos con sus propios ojos lograron ver a aquella mujer, una anciana. No creo que nos hayan visto, o quizás lo más probable es que nos hayan ignorado. Un tiempo después de esto, mi familia nos platicó que después de indagar un poco con los otros vecinos, estos aseguraron que habían visto cosas similares. Al final, todos concuerdan de que son brujas, y que se reúnen en dicho lugar para hacer sus rituales y sus cosas. Un amigo me contó algo que le pasó a su tío, el cual se había dedicado a la agricultura. Tuvo un suceso bastante extraño relacionado a estos seres. Todo esto sucedió en un rancho llamado La Pila. Era tiempo de cosecha de la milpa, así que desde un día antes se preparó su desayuno para pasar la noche en el campo y así comenzar desde la madrugada. Su tío se levantó bastante temprano, como aproximadamente a las 4 de la mañana, e intentó prender una lumbre bajo un mezquite, y así calentar su café, ya que hace bastante frío en el mes de octubre. Tenía la leña puesta. Intenta prender la lumbre, pero en ese mismo instante se le apaga el cerillo. Esto ocurrió una y otra vez hasta que se le acabaron todos los cerillos. Una extraña onda de aire hacía que esto sucediera. El señor se tuvo que resignar a no tomar su café. Le pareció bastante raro que entrara el viento, ya que al salir parecía bastante tranquila la mañana, sin ninguna corriente de aire. De pronto empezó a escuchar un par de carcajadas arriba del mezquite, vio a dos pájaros grandes en la copa. Al final no le dio importancia y se fue a trabajar para avanzar en la cosecha. Ya que el sol salió y empezara a calentar,
Suspendió toda actividad y regresó a su casa a almorzar. No le contó nada a nadie y terminando, acompañó a su esposa al mercado. Ahí se encontró con dos viejecitas de avanzada edad que se le quedaban viendo fijamente y se empezaron a burlar de él. Una se le acercó y le dijo burlonamente: ¿Qué? ¿En la madrugada no pudiste prender la lumbre para tu café? Y volvieron a echarse varias carcajadas. Eran las mismas risas que había escuchado en la madrugada, solamente que en la madrugada provenían de dos extraños pájaros en la copa de un árbol. Era de noche cuando mi abuelo estaba contándonos anécdotas que había vivido en aquellos tiempos, sus amores, experiencias laborales y de él y cómo otros de sus compañeros atrapaban brujas en esa localidad. Eran cerca de las 11 de la noche cuando un habitante de ahí le habló a mi abuelo. Le comenzó a decir que había una extraña criatura merodeando en el pueblo, que ya varios hombres andaban tras ella, pero no sabían qué era. Decía que tenía la forma de un ave muy grande. Los dos salieron corriendo donde estaban los demás, y yo me fui detrás de ellos, quedándose en casa solamente mi abuela y mi hermana. Cuando llegamos a donde estaban los otros, nos dijeron que la criatura se había ido a un cuarto vacío que estaba a un lado de la escuela. Todos fuimos a ese lugar, y como era obvio, pues tuvieron que mandar a alguien a checar, y ese alguien era yo. Me acerqué muy temeroso y lentamente con una linterna empecé a alumbrar, cuando de pronto una especie de animal o algo semejante salió rápidamente de ahí, subiendo una pequeña colina que estaba cerca. Yo tiré la linterna y rápido me fui con los señores diciéndole lo sucedido. Hubo quienes quisieron seguir con la persecución y otros que ya no debido a que tenían que trabajar muy temprano, y muchos más por miedo. Yo por más que quise irme no pude debido a que mi abuela estaba ahí, además que quería saber qué era lo que perseguíamos. Íbamos rumbo a la colina y de pronto la luz se fue en todo el pueblo. Eran cerca de las 12 de la noche cuando un grito escalofriante resonó en todas partes. Todos quedamos paralizados del miedo y asombro. Esa extraña criatura pasó frente a nosotros, y rápido nos fuimos tras de ella logrando ver dónde se detuvo. Al llegar a la pila, un almacén de agua, que fue el lugar donde se detuvo la criatura, vimos un tipo de ave deforme. Era de un gran tamaño, ojos grandes y un pico con extrañas cicatrices. Esa criatura comenzó a caminar y a gritar muy extraño. En cuanto caminaba logramos ver cómo se iba convirtiendo en un hombre. Lo vimos alejarse de ahí. Él vestía todo de negro y ropa de piel. Ese hombre se detuvo. Regresó su mirada con nosotros y nos dijo que pronto lo veríamos nuevamente. Siguió su camino y se perdió en la oscuridad. Al día siguiente todos empezaron a hablar de esa criatura y de la amenaza que hizo con regresar. Todos los de ese pueblo ya estaban preparados para cuando esa criatura decida regresar. Dijeron que tal vez tenía un pacto con el diablo. Yo no soy un hombre muy creyente de las cosas que se contaban en mi pueblo, hasta que un día cuando nació mi hijo, lo anduve presumiendo en todo el lugar. La gente mayor me preguntaba que para cuándo era el bautizo, pues tenía que hacerlo rápido, debido a que las brujas abundaban ahí. Decía eso de gente ignorante, y así pasaron los días hasta en la noche de aquel viernes. Ese día estaba más oscuro que de costumbre. El viento soplaba fuerte. Mi esposa y yo llevamos a nuestro hijo a su alcoba para que durmiera, y nosotros nos fuimos a descansar también, cuando de pronto se escucharon unos ruidos muy extraños en el techo, como si alguien estuviera caminando. También se lograban escuchar unos fuertes aleteos. Mi esposa se asustó y me dijo: sal a asomarte. Yo salí muy enfadado porque no me dejaban descansar. Me asomé en todas partes de la casa y no encontré nada. Cuando regresé a la habitación con mi mujer, ella seguía muy asustada, porque decía que se escuchaban ruidos en el cuarto del bebé. Fui hasta el cuarto donde descansaba mi hijo, y para que no estuviera molestando, me llevé la cuna de mi hijo a mi cuarto para que durmiera con nosotros. A pesar de todos aquellos ruidos, empezamos a quedarnos dormidos, cuando entre sueños escuchamos pasos que se acercaban hacia la cuna del bebé. Me desperté rápido y miré claramente a una anciana con unas uñas muy largas queriendo agarrar a mi hijo.
Como pude me levanté y me dejé ir diciéndole a la señora que qué le pasaba. Cuando me acerqué a ella, la anciana me tiró un manotazo con tal fuerza que me estrelló contra la pared. Como pude me levanté y agarré un pequeño Cristo que tenía mi esposa, y se lo enseñé a aquella anciana. Ella al verlo empezó a dar vueltas y de pronto se esfumó en el aire. Al ver aquello me desmayé por la impresión. Al día siguiente desperté y pensé que todo había sido una pesadilla, pero me vi unos profundos rasguños en el pecho, el lugar donde la anciana me había dado el manotazo. En ese instante tomé a mi esposa y a mi hijo, y corrí hacia la iglesia a contarle al padre. Él me dijo que era porque no había bautizado al niño, y la bruja se lo quería llevar. El padre inmediatamente bautizó a mi hijo, me dio una medalla, la cual alejaría a las brujas de él. Desde aquel día mi hijo duerme con nosotros, y tengo varias cruces y medallas de santos para que me lo protejan. Ahora sí que eran las brujas. Black Annis, también conocida como Black Agnes, es el equivalente a la figura del coco en el folclore inglés. Una vieja bruja de cara azulada, con garras de hierro, dientes largos y un solo ojo. Está hecha de desesperación, terror, oscuridad, la misma materia que nutre las pesadillas. Se deleita desgarrando carne humana, especialmente la de los niños, mismos que atrapan el bosque, para después comérselos crudos, esparcir los huesos por el monte y colgar las pieles vacías en las ramas de los árboles. Se dice que vive en Dane Hills, condado de Leicester, en una cueva que ella misma construyó, profanando la roca con sus garras de acero. Un viejo roble cubre la entrada, esperando que pase por debajo algún niño, o un cordero si el hambre aprieta. La bruja sale de su cueva solo para acechar las casas en busca de comida. Mete sus delgados brazos por las rejillas de las ventanas, pero el rechinar de sus dientes la delata. Así, todos se reúnen en la espera de que ella desista y se marche. Aún así, a veces falta algún niño por la mañana. Si no consigue su platillo preferido, se dedica entonces a saciar su hambre con el ganado. Hasta finales del siglo XVIII, todos los domingos de Pascua se realizaba en Leicester una cacería con perros. Debido a que Black Annis algunas veces se representaba como gato, entonces se realizaba un ritual simbólico, utilizando este animal muerto y bañado en anís, representando así a la bruja. Con estas prácticas, se cree que es posible pudo migrar a las tierras altas de Escocia, donde también se le dio caza. No lo podía creer, esa cosa no era un pájaro, sino más bien una mujer que venía volando. Vi claramente cómo esa mujer se bajó en la azotea de una de las casas que se encontraba cerca. Pero lo más impactante de todo esto es que cuando esta mujer iba bajando, ya había otras personas esperándola. Llamé al resto de mi familia y ellos con sus propios ojos lograron ver a aquella mujer, una anciana. No creo que nos hayan visto, o quizás lo más probable es que nos hayan ignorado. Un tiempo después de esto, mi familia nos platicó que después de indagar un poco con los otros vecinos, estos aseguraron que habían visto cosas similares. Al final, todos concuerdan de que son brujas, y que se reúnen en dicho lugar para Camino Viejo, ya que era mucho más seguro debido a que no pasaban muchos autos por ahí. El día lunes que salí desde Juventino, el lugar donde dejaba mi bicicleta, sentía que me seguían. Yo volteaba y no veía absolutamente nada. Así pasó esa noche y la siguiente. El día miércoles la cosa cambió. Ahí sí ya me empezó realmente a dar miedo, porque justamente esa noche vi un extraño pájaro negro entre los árboles, mismo que iba brincando de árbol en árbol siguiéndome mientras iba en el camino. Le platiqué de esto a mi esposa, y me comentó que si volvía a pasar que rezara la Magnífica, una oración que es muy poderosa para la protección. El día jueves me pasó lo mismo. Corría el año de 1995 y yo trabajaba en Celaya,
La situación era difícil, por lo que tenía que rolar turnos y buscar una manera de ahorrar el poco dinero que ganaba. Una fiel bicicleta era mi mejor amiga en ese entonces, ya que me ayudaba a transportarme a un punto donde podía tomar el camión directo a Celaya. Y así, pude regresarme a mi pueblo nuevamente en bicicleta. Una semana en particular me tocó trabajar de noche. Salí aproximadamente a las 11 p.m. Utilizaba le di más fuerte a la bicicleta y el pájaro se movía mucho más rápido atrás de mí. Empecé a rezar la Magnífica. Para mi buena fortuna ese día había luna y cuando empecé a decir la oración en voz alta me sentí más liviano y pude pedalear mucho más rápido. El día viernes no lo pensé dos veces y decidí irme por la carretera. Tuve la mala suerte de que un carro me aventó, pero gracias a Dios solo tuve algunos cuantos raspones. Cuando me encuentro con mi suegra esa misma noche, me comenta que mi esposa le había dicho sobre esa cosa, por lo que ambas rezaron por mí y me encomendaron a Dios, ya que como esa bruja había notado que frecuentemente pasaba por ahí, se había encaprichado conmigo y me asustaba. Gracias a Dios después de eso no me ha vuelto a ocurrir nada así, aunque ya no paso por esos rumbos, aún recuerdo esa situación y esa experiencia. Me encontraba de vacaciones en la Ciudad de México. Como tengo familia allá, nos quedamos hospedados con ellos. En dicha ciudad son muy comunes las vecindades, y mi familia rentaba en una tercera planta. Cerca de donde ellos viven hay una zona con cerros. Un día que me encontraba en la azotea viendo la ciudad, me llamó la atención algo que venía directamente de aquellos cerros. Al principio pensé que se trataba de algún pájaro, pero se veía algo grande para poder serlo. Cuando se acercó un poco más me quedé inmóvil.